del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos profundizando un poco este tema de la tradición apostólica. Esta vez me apoyo en el diccionario de la Biblia de H. Haag. Haag se escribe H-A-A-G de gato, de la editorial Herder. Es un diccionario de los años 1960, un buen diccionario de la Biblia. Y bien nos dice acerca de la tradición, de la palabra tradición, que hay la tradición del Antiguo Testamento. Ahí nos da varios nombres en hebreo: de masar, transmitir; qibal, recoger; amar, decir; sama, oír; shama, oír; natan, dar; laka, recibir. El maestro, el rabbi, es el padre que da; el oyente es el hijo que recibe. El maestro debe, ante todo, mencionar sus fuentes. El que dice una palabra debe decirla en nombre del creador de esa palabra. Solo el que oye puede transmitir la palabra, como decía Jeremías 49:14, Isaías 53:1. Entonces es muy importante oír y transmitir. De hecho, San Pablo, ¿qué dice? Sed imitadores míos, 1 Corintios 11:1, 3:16, lo cual es posible mediante el contacto personal. De esta forma, la tradición agádica, doctrinal y halágica moral se transmitía con exactitud casi mecánica, repetida. Y toda la doctrina transmitida era realmente una tradición en la mano de parte de los padres. Entonces, cuidado, hoy los protestantes que no entienden nada en general, y por desgracia gente también de mala fe. Yo no tengo confianza en la mayoría de disque pastores, porque son unos ignorantes de primera, no saben nada, no tienen ningún estudio, ya leen una Biblia falsificada, mal traducida, con traducción tendenciosa, y ya ataca a la iglesia madre. Esto no vale nada. Hablo a la gente seria, a la gente seria que hizo estudios serios y que realmente ama a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, aunque sean equivocados. Si quieren hacer la voluntad de Dios, qué bueno, y Dios los ayudará a recapacitar. Por esta razón, los mejores de los pastores protestantes, humildes de corazón, sinceros y buenos, cuando estudian a fondo la Biblia y la historia de la Biblia y lo que significa la Biblia, y bien se hacen católicos. Son decenas de 2000 pastores en los últimos 10 años se hicieron católicos, y de los mejores. Esto es algo muy, muy serio. Entonces, cuando hablamos de tradición, no es la tradición humana de los rabinos que Cristo critica. De hecho, la tradición de los ancianos que Cristo critica en San Marcos 7, 5, etc. Y bien, ahí esta tradición está mencionada por Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, que participó en la guerra con los romanos en el año 70 después de Cristo. Jesús rechaza esta tradición mencionada por Flavio. ¿Por qué? Porque habían cambiado, habían hecho algo humano. Cuando en la Biblia se habla de la tradición, y bien se habla de la tradición apostólica, de la tradición recibida de los apóstoles, es que es palabra de Dios. Por ejemplo, San Pablo dice, ¿qué dice aquí? Bien, en la segunda Tesalonicenses 2:15 dice: mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra. Es importante, ¿eh? Aquí pone la tradición apostólica, la palabra de Dios fue comunicada de dos modos: de viva voz, predicación oral, y por carta, escrita. Es palabra de Dios en los dos casos. Os alabo porque observáis las tradiciones conforme os las he transmitido. 1 Corintios 11:2. Es importante. Oh Timoteo, guarda el depósito. 1 Timoteo 6:20. Guarda el depósito que es de la fe. Lo que oíste de mí, transmítalo a hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarlo a otros. 2 Timoteo 2:2, etc. Es muy importante eso. Entonces, cuando la Biblia
Cristo critica las tradiciones de los ancianos, de los fariseos, critica tradiciones humanas que ellos inventaron, añadieron y dejaron de lado la palabra de Dios. Nosotros cuando hablamos de tradición con T grande, tradición apostólica, tradición de la iglesia, es la palabra de Dios enseñada, comunicada de obispo a obispo. Entonces San Pablo habla claramente en sus epístolas de la tradición, en el signo rabínico de la palabra, comunicación integral y fiel de lo recibido al siguiente. Efectivamente, el apóstol San Pablo conocía los métodos judíos de enseñanza, Hechos 22, 1, 3, 26, 3, 5. Y aquí los principales textos, 1 Corintios 11, 23, la frase, para Labón, o kai paredoca, expresa claramente la manera en que se hacía la transmisión. Yo recibí, yo os he comunicado lo que también he recibido. Esta partícula también, kai, subraya, en griego kai, subraya la identidad entre el mensaje recibido y el que se transmite. Muy importante esto. Yo os he transmitido lo que también he recibido. Entonces no va a inventar, copiar, cambiar, tergiversar. No. Os he transmitido lo que también yo he recibido. Es muy importante. De hecho, Monseñor Lefebvre, este campeón de Cristo, este santo obispo que realmente luchó por la fe auténtica católica en esta crisis tremenda de contaminación de la fe, bien dijo: os he transmitido lo que también he recibido. Esto quiso que pusieran sobre su tumba. Entonces, os he comunicado lo que he recibido también, expresa claramente la manera en que se hace la transmisión. La partícula también, kai, subraya la identidad entre el mensaje recibido y el que se transmite. Y esto es lo que han pedido los protestantes, cada quien siendo juez de la Biblia, eliminando las explicaciones dadas oralmente por los apóstoles, y de ahí la multiplicación de las sectas. Dios sabe cómo va a terminar esto. De hecho, unas de esas sectas ya no, para nada son cristianas, no tienen nada de cristiano, se hacen pasar por cristianas, pero enseñan cosas hasta esotéricas y paganas. Cuidado, hijitos, cuidado. Y los católicos ingenuos que dicen mismo Dios, no hay problema, están totalmente engañados, totalmente en error. No miden el peligro. Es un falso evangelio que predican. No es el evangelio completo, íntegro, verdadero. Los elementos buenos que tiene son nuestros, los malos son de ellos. Pero un vaso de leche con gramos de veneno, el que lo toma va a tener problemas, ¿eh? Entonces, la tradición apostólica transmite el mismo mensaje que es idéntico, que se recibe, se transmite. Y esta es la función de los obispos precisamente, de vigilar el depósito. Oh, Timoteo, guarda el depósito, cuida el depósito. Es importante, ¿eh? 1 Timoteo 6:20 dijimos, ¿eh? San Pablo ha recibido personalmente lo que transmite ahora. 1 Corintios 15:3. Donde hay una fórmula semejante. Él ha transmitido lo que antes recibiera. En ambos casos no es más que un eslabón en esa transmisión. Entonces, el deber de los obispos, el deber de los profesores de seminario, que son hombres de confianza de los obispos, no son dueños de la iglesia, ellos dependen del obispo. Todos los profesores de seminario, de universidad, no son nada en comparación de un obispo, que es el sucesor de los apóstoles. Ellos son sus hombres de confianza, tienen que transmitir fielmente la tradición recibida y no otra cosa. Por eso, el Papa Juan Pablo II dijo, ya repetí muchas veces esta cita, pero es importante: se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Se ha manipulado la liturgia. Esas herejías sembradas en la iglesia, queridos hermanos, lo dijo Juan Pablo II en 1981, cuarto tomo, primera parte de su ópera Omnia. Bien, es gravísimo esto. No se puede considerar como católico lo que contradice la fe de todos los siglos. Si un profesor, un obispo hoy, un sacerdote, un profesor de seminario, un predicador, dice otra cosa que contradice nuestra fe, maldito sea, anatema sea, dice San Pablo, la carta a los Gálatas 1:8, ¿no? Entonces, San Pablo es un eslabón en la transmisión, es un eslabón en la transmisión. Es necesario recalcar aquí la identidad entre la tradición y el evangelio.
así como el hincapié que se hace en el testimonio. 1 Corintios 15:6. ¿Por qué? Porque son testigos oculares. Y hacer atención a la primacía de la tradición oral. ¿Por qué? Porque se comunica lo que uno ha recibido, no va a inventar, nadie tiene derecho a inventar. Por eso San Pablo dice, si alguien, aunque nosotros mismos, un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, bien sea maldito, sea anatema. Es algo muy serio esto. Y hoy quieren acomodar la fe haciéndose discípulos de los racionalistas protestantes que no creen nada, que reescriben la Biblia. Todos esos autores protestantes, queridos hermanos, son muy sulfurosos, son gente ciega. El que esté en pecado mortal de herejía, bien, no tiene la fe, no tiene el don de la fe, no tiene los dones del Espíritu Santo, es un hombre perdido. En su primera carta a los Corintios 15:1 dice San Pablo, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué y que aceptasteis, en el cual perseveráis, por el cual os salváis, si lo retenéis en los términos que os lo anuncié, a menos que hayáis creído en vano. Entonces tienen que conservar el evangelio, el mensaje, en los términos tal cual el apóstol lo ha comunicado, y no cambiarlo, no reescribir el evangelio por estos ciegos de protestantes. Nuestros pobres biblistas se hicieron discípulos de unos herejes perdidos y ponen todo en duda. No, queridos hermanos, cualquier persona, sea quien fuera, que pone en duda la fe que usted recibió de sus abuelos, el credo católico, bien, es un anatema, porque os transmití, dice Pablo, ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que murió, fue sepultado y resucitó, etc. Entonces, es algo importante. Tenemos que recibir el Evangelio y comunicarlo, y no tergiversarlo, no cambiarlo. No estamos en el siglo XXI, todo cambia, no, señores, no. La tradición apostólica es muy importante. ¿Quién conoce mejor, dijimos, la historia de la familia, la abuela o la nieta? ¿Cómo la nieta puede ser un rebelde, inventar cosas de su cosecha? La han visto nacer, ¿no? Pablo sí nos habla del tema de la tradición. Segunda Tesalonicenses 2:15. Mantened firmemente las tradiciones, las enseñanzas, el depósito recibido, sea de viva voz, sea por carta nuestra. San Pablo supone en sus oyentes o en los lectores de su carta la actitud de aquel que retener firmemente las enseñanzas recibidas. Y en otros lugares también nos los dice. 1 Corintios 11:2, 15:2, 1 Corintios 15:1, etc. Y a veces nos dice también en su carta a los Filipenses 4:9, describe de una manera muy característica el mecanismo de la tradición, a saber, por la audición se conoce, se recibe, finalmente se pone en práctica lo que nos ha sido enseñado, a imitación de Pablo, como discípulo judío imitaba en todo a su maestro. Entonces se recibe por la audición, se conoce por la audición, se recibe y finalmente se pone en práctica. Lutero fue realmente instrumento del infierno, e intoxicó a los pueblos cristianos con esta sola escritura, el libre examen. Cada quien va a ahorcarse con la soga llamada escritura, inventando lo que no debe. Los apóstoles bien comunicaron oralmente esta fe. No es un libro que del cual cada quien va a sacar sus conclusiones de su disque fe o su secta. No. Por la audición se conoce, se recibe, finalmente se pone en práctica lo que nos ha sido enseñado. También en otros libros del Nuevo Testamento se encuentran detalles semejantes que nos ayudan a determinar concretamente la noción de tradición neotestamentaria. San Lucas 1:2, Hechos 7:38, Judas 5, Santiago 2:5, 5:10, etc. Junto a sus semejanzas con la técnica judía de la tradición, la necesidad de la audición, Romanos 10:14, Mateo 26:13, hay la paternidad espiritual. Primera
Corintios 4:15, y también no hay por qué dudarlo con la piedad según los misterios griegos. La noción de traducción cristiana presenta, sin embargo, características propias. En primer lugar, la traducción tiene su origen, en último análisis, en Dios revelador. Sí, es Dios quien ha transmitido el Evangelio, Dios revelador. La serie de los que van transmitiendo el mensaje comienza en Dios. Es Dios que da inicio a la transmisión. Primera Romanos 1:1, 15:16, Segunda Corintios 11:7, Primera Tesalonicenses 2:2, etc. Primera Pedro 4:17. Entonces, la serie de los que van transmitiendo el mensaje del Evangelio comienza en Dios. Pasa por Cristo, Dios encarnado, hecho hombre. Romanos 15:19, 1 Corintios 9:12, 2 Corintios 2:13, 9:13, etc. Filipenses 1:27, Hebreos 1:1. Entonces, Dios revelador pasa por Cristo, Dios encarnado, Mesías, llega a los apóstoles, Gálatas 1:18, 2:2. Por ejemplo, Pablo, Romanos 16:25, y por Pablo hasta los doctores establecidos por él. 1 Timoteo 1:3, 2 Timoteo 1:6, y hasta los ancianos y obispos establecidos por esos doctores. 1 Timoteo 2:2, 2:5, 2 Timoteo 2:2. La tradición es, por consiguiente, palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13, en un sentido totalmente nuevo. Entonces, queridos hermanos, la tradición cristiana tiene varios eslabones. Primer eslabón, Dios revelador. Segundo eslabón, Cristo Mesías, Dios encarnado, Maestro, Señor. Llega a los apóstoles, y los apóstoles lo comunican a los presbíteros y a los obispos que han consagrado. Oh Timoteo, lo que oíste de mí, transmítelo a hombres fieles capaces de enseñarlo a otros. Esto es el plan de Dios. Y salir de esto es ahogarse. Decir que no queremos nada de tradición es contradecir el Evangelio. Cristo no escribió Biblia, no mandó escribir Biblia, no escribió nada, ni mandó escribir nada. Ok, lo que fue escrito es por inspiración del Espíritu Santo, es verdad. Pero la misma Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, dice que todo no está escrito. Mantengan firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, evangelizados, sea de viva voz, tradición oral, sea por carta. Eliminar la tradición de viva voz es mutilar el Evangelio, es contradecir el Evangelio, es desobedecer el Evangelio, es no ser evangélico en una palabra. Veamos un poco más este tema de la tradición oral. El papel atribuido a Cristo en la tradición es extraordinariamente importante. La expresión apotucurio de 1 Corintios 11:13 no significa que Pablo ha recibido en esta ocasión una visión especial, ni tampoco cuando utiliza esta otra fórmula por revelación de Jesucristo, en Gálatas 1:12. En ambos casos no habla del origen de la tradición, sino de su cualidad. Esta cualidad no es otra que la fuerza, el poder del Señor, que se ha hecho espíritu. 1 Corintios 7:11, y todo el valor de cualquier tradición tiene su origen en el hecho de que esta tradición está penetrada del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo de Cristo comunica al apóstol la revelación divina, la cual revelación el apóstol la comunica y la confía a los obispos y presbíteros que él y sus compañeros demás obispos consagraron. Oh Timoteo, guarda el depósito, cuida el depósito. 1 Timoteo 6:20, es importante. Es el Espíritu Santo de Cristo que guía a los apóstoles, les transmite la palabra de Dios. Pero los apóstoles no dejaron esto en un libro mudo para que cada quien haga lo que quiere con él. La confiaron a hombres en carne y hueso. Lo que oíste de mí, comunica a los hombres fieles, aptos de comunicar a los otros. ¿Y esos otros qué van a hacer? Bien, tienen que comunicarlo a otros. Y esta es la tradición apostólica. De obispo a obispo se comunica la tradición. La misión del apóstol, del que ha recibido el carisma del apostolado, será por consiguiente la de transmitir fidelísimamente lo que ha recibido de Cristo.
Ahora, Lutero recibió la fe católica, recibió la enseñanza, recibió el credo, recibió los 7 sacramentos, se rebeló contra la autoridad legítima del Papa y de los obispos para hacer otra cosa, y por lo tanto es un pobre tipo, es un hereje, es un contaminador, intoxicó a millones de personas, y esta gente intoxicada hace de este pobre Lutero un campeón. No, señores, no es así. No es así. Lutero fue realmente un instrumento del infierno. La misión del apóstol, del que ha recibido un carisma del apostolado, San Pablo, por ejemplo, será por consiguiente la de transmitir fidelísimamente lo que ha recibido de Cristo. Tal es, en primer lugar, la misión de los apóstoles por excelencia, pero también es la de sus sucesores en la Iglesia, cuerpo de Cristo, cuyo espíritu no deja de actuar en ella. No será pues lícito desconocer esta continuidad y en virtud de ello establecer una distinción entre la tradición apostólica, consignada por escrito en el Nuevo Testamento, y la tradición eclesiástica, como si ésta no tuviera su origen en Cristo. Esta última no puede ponerse en la misma categoría de la tradición de los judíos que Cristo condenó como tradición de hombres. Entonces, tachar la tradición apostólica confiada por los apóstoles a Tito, Timoteo, Silas, Clemente y los primeros obispos que ellos mismos ordenaron, tacharla de enseñanza de hombres es no conocer nada de la Biblia, es tergiversar la Biblia, es manipular la Biblia, es ahorcarse con la Biblia. El que dice que la tradición apostólica de la Iglesia Madre Católica es enseñanza de hombres es un ignorante de primera. No sabe nada de la Biblia, usa la Biblia para ahorcarse y engañar a la gente. Por ejemplo, en el capítulo 15, 24 de los Hechos de los Apóstoles, que unos judíos cristianos perturbaron los fieles cristianos de Jerusalén. ¿Y qué dicen los apóstoles? Hemos oído que gente sin nuestra autorización ni permiso vino a perturbar a ustedes. Y bien, no les hagan caso. Esto es lo que tiene que hacer, y ahí dan directrices. Los apóstoles dejaron lugartenientes. Entonces, como dije, en el capítulo 15, 24 de los Hechos de los Apóstoles, vemos que los apóstoles condenan completamente y radicalmente la rebeldía de todo fundador de secta. ¿Qué dicen? Por cuanto hemos oído que algunos de los maestros, sin que les hubiésemos dado mandato, permiso, poder, misión, fueron y os alarmaron con palabras, perturbando vuestras almas. Y bien, no les hagan caso. Hemos resuelto de común acuerdo escoger algunos hermanos, entre ellos los amados Pedro y Pablo, etc., y mandarles para que decirles lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, queridos hermanos, todo pastor honesto debería temblar frente a esta frase. Gente sin que les hubiésemos dado mandato, fueron perturbar. No tiene derecho, no les hagan caso. Esto dicen los apóstoles. Y en la carta a los Corintios, 2 Corintios 11, 13, 14, ¿qué dice San Pablo acerca de los que predican a su modo contra los apóstoles? Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. También sus ministros. Cuidado, hermanos, cuidado. Usted piensa servir a Cristo y atacar a la Iglesia Católica tachándola de idólatra, de doctrina, de enseñanza de hombres, etc. Usted está totalmente equivocado. Yo digo a todos los pastores protestantes, si usted no ha leído el catecismo de la Iglesia Católica, los catecismos de la Iglesia Católica, antiguos hasta nuevos, y bien usted no tiene derecho a hablar de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque usted le presta enseñanzas, doctrinas y fe que no tiene. Por ejemplo, cuando dicen que la Iglesia prohibió la lectura de la Biblia, es mentira. La Iglesia prohibió la lectura de las falsas Biblias. Y tenía razón, claro que sí. Si es la única Iglesia fundada por Cristo encargada de cuidar el depósito de la fe,
Claro que va a prohibir Biblias falsificadas. ¿Por qué? Porque toda Biblia falsificada, mal traducida, mal explicada, mal hecha y falsificada, bien, ya no es palabra de Dios. Es palabra de hombres que se hace pasar por palabra de Dios. Esto no tiene derecho. Y la Iglesia hizo muy bien de prohibir las Biblias falsas. ¿Cuál gobierno aceptaría que su código de leyes, su constitución sea impresa de una manera errónea, falsa, falsificada? Nadie aceptaría esto. Lo mismo es como dar una falsa moneda. De hecho, San Tomás de Aquino, el más grande especialista de la fe católica, de la fe cristiana auténtica, dice: los herejes, los que siguen sus creencias personales inventadas, son como los fabricantes de falsas monedas. Los fabricantes de falsa moneda son malhechores. ¿Por qué? Y porque privan a la gente de su sustento. Supongamos usted trabaja todo el mes, va al súper comprar un montón de comida para su familia, y cuando llega a la caja dicen: ah, señor, tus billetes son falsos, no vale nada. Bien, no puede sacar ni un pan, ni un litro de leche de la tienda. ¿Por qué? Porque los billetes que tienen son falsos. Esto es lo que pasa. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué contesta Cristo? Nunca jamás os conocí, aléjense de mí, obradores de iniquidad. San Mateo 7, 15, 23. Es gravísimo esto, es gravísimo. Por eso, que hermanos, hay dos fuentes de la tradición, de la revelación divina. Primero, todo es oral, oralmente comunicado. Dios, Trinidad, comunica a Cristo, Mesías. Cristo lo comunica a los apóstoles, y los apóstoles, por el Espíritu Santo de Dios, empiezan a predicar, enseñar, bautizar, y bautizar, celebrar los sacramentos, confirmar, fracción del pan, etc. Más tarde, una parte de esta enseñanza se pone por escrito, lo que llamamos Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, y una parte queda oral. Y San Pablo, muy claramente, segunda Tesalonicenses 2:15, dice: mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Entonces, todo no está escrito. San Juan dice: si hubiéramos escrito todo lo que hizo Cristo, ni cabrían los libros en el mundo. ¿Y dónde está lo que no fue escrito? Tradición apostólica. Tradición apostólica. El mismo San Juan, en su segunda y tercera carta, ¿qué dice? No, al final de la carta, es un solo capítulo: no quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz. ¿Qué dijo? Tradición apostólica. Por lo tanto, la palabra de Dios toda no está escrita. Rechazar las enseñanzas, la fe, el credo que la Iglesia recibió de los apóstoles y de sus legítimos sucesores, bien, es rebelarse contra Cristo. Es pecado mortal. Y todos los que predican de esta manera, fuera y contra de la Iglesia católica, bien, son unos instrumentos de perdición. Dios les pedirá cuentas de haber desviado las almas del camino de la salvación. Podemos aplicar a todos los predicadores de sectas actuales que se dicen cristianas, evangélicas, lo que decía Jeremías en 29, 8 y 9. No se dejen engañar por los profetas que están en medio de vosotros, ni por sus adivinos. No escuchen los sueños que ellos suenan, porque ellos les profetizan falsamente en mi nombre, sin que yo los haya enviado, oráculo del Señor. Bien, queridos hermanos, Lutero fue un falso profeta que dividió los cristianos en miles de sectas diferentes y opuestas, y es el padre de todas estas sectas. Ni Jesucristo, ni los apóstoles de Cristo, ni los lugartenientes de los apóstoles de Cristo jamás dieron a Lutero ningún evangelio, ninguna misión, ningún permiso. San Pablo dice: mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Y bien, ¿qué hizo Lutero? La fe que recibió de sus padres y de sus sacerdotes y maestros la echó a la basura, inventó la suya propia, libre examen, sola escritura. Y bien, contradice la escritura, por lo tanto, es padre de todos los falsos profetas actuales. Que Dios tenga piedad de ellos
y les dé el don de la fe y de la humildad para que recapaciten. Porque Cristo dijo a los apóstoles: quien ustedes escucha, a mí me escucha; quien ustedes rechaza, a mí rechaza. San Lucas 10:16. Ahora, quien rechaza la autoridad que dejaron los apóstoles, bien rechaza a Cristo. Pidamos al Señor misericordia, recemos por toda esa gente y no seamos colaboradores de su perdición. No es lo mismo ser católico, ser protestante, disque evangélico. Se dan bonitos títulos y bien son víctimas del malhechor llamado Lutero, hereje por excelencia. Termino esta charla, queridos hermanos. La palabra de Dios fue comunicada, decimos, oralmente, todo oralmente. Una parte fue escrita, Nuevo Testamento, y la parte oralmente transmitida se llama tradición apostólica. La Biblia misma nos dice que hay un solo rebaño, un solo pastor. No hay iglesias, hay la iglesia. San Juan 10:16. Tú eres Pedro, sobre mi iglesia. No dijo mis iglesias. San Mateo 16:18. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4:5. Por lo tanto, los que se han separado de la iglesia madre y hicieron sus sectas están en peligro de perdición eterna. No recibir jamás ningún predicador de Biblia falsificada en tu casa. Y no sea tan ingenuo y tonto de decir: por caridad los recibo. O ¿cómo voy a rechazar a alguien que me habla de Dios? Bien, habla de Dios como el diablo puede hablar de Dios, disfrazado de luz para engañarte, quitarte tu fe, robarte tu fe y darte una falsa fe. Hay una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, una santa católica apostólica por tener 2000 años. Los bendigo con sus familias en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les aconsejo de suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional, todo tradicional porque la iglesia es una tradición. Y bien, allí toda la fe de la iglesia está explicada así. Escuchen, aprendan y defiéndanse. ¿Por qué? Porque la más grande catástrofe que puede pasar con una familia, una persona, es perder la fe cristiana auténtica, claro, con la Biblia falsificada. Que Dios los cuide, la Virgen Madre nos toma bajo su protección, la que aplastó la cabeza de la serpiente infernal. Génesis 3:15.